Shalom, Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 49 del Tratado de Yomá, esa página que se encuentra ya, como dijimos y hemos visto, en el quinto capítulo del Tratado. Hoy, cuando estudiemos esta página, nos quedarán 2199 páginas para completar el estudio de todo el Shas. Así que hay que contar cuántos días son. Muy bien, vamos allá, comenzamos compartiendo la página y vamos por allá. Entonces comenzamos ahí donde está marcado en amarillo. Bien, en el estudio de ayer estuvimos viendo que subí esta tarde. Bien, estuvimos viendo una serie de preguntas que hizo Raf Papa, que todas quedaban en duda, en teku. Tenemos una última pregunta que queda en teku y después vamos a tratar un tema que tiene que ver con qué es lo que ocurriría si el Kohen Gadol, después de realizar la acción de tomar el Meloj Ofnav, ese ketoret que ponía en sus palmas, llega a morir. Si el Kohen sustituto puede utilizar el mismo ketoret, o si tiene que hacer un ketoret nuevo. Muy bien, nos dice así la Gemara. Va el Rafapa, vino a preguntar Rafapa. Jafan Javeró, es decir, un Cohen tomó el ketoret en sus palmas. Benatán le tocó Hofnav, es decir, otra persona vino a hacer la jafiná, a poner el ketoret en sus manos, y una vez que la tiene en sus manos, lo vertió en las manos del otro Cohen. Mau, ¿cuál sería la ley? Dice, Melojo una vaina. Dice, ¿acaso es necesario que sea llena las palmas, que se llenen las palmas de Ketoret, de Jaika? Y aquí lo tenemos a fin de cuentas, porque el que tomó el Ketoret llenó sus palmas. O Dilma, o a lo mejor vamos a decir, Velakaj, Vehevi, Bainan. Que lo que se necesita es que tome el Cohen que va a llevar el Ketoret dentro, que sea él el que lo tome, Vejaleka. Y aquí no lo tenemos así, porque es otro Cohen que lo está tomando. Queda la quemará en pregunta Teiku. Muy bien. Vino a preguntar Rabbi Yoshua ben Levi, Jafan Bamet, ¿qué pasó si el Cohen Gadol tomó el ketoret en sus palmas, lo puso en el cucharón y murió? Mau Sheikan Esajer Bejafillanto. ¿Cuál sería la ley o cómo estaría visto? ¿Estaría permitido que el Cohen sustituto entre con esa ketoret que ya separó en sus palmas, que está ahora en el cucharón? Entonces vamos a tratar de entender. Lo primero que hace aquí es la Gemara, vaya, ojalá que tengo aquí. Lo primero que hace la Gemara es alabar a la pregunta en sí. Dice así: Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, Boure, ven, fíjate, Sheelat Rishonim. Dice, fíjate qué buena pregunta hizo este Rabbi Yoshua ben Levi, que es como la pregunta de los sabios primeros. ¿Sí? Se pregunta la Gemara, le membra de Rabbi Yoshua ben Levi, Kashish. Es decir, esto que nos viene a enseñar, que Rabbi Yoshua ben Levi es de los sabios antiguos, es decir, que es más viejo que Rabbi Hanina. ¿Sí? Es decir, está como diciendo, Rabbi Hanina en realidad lo que viene a decir es, esta pregunta que estoy haciendo yo es la misma pregunta que hicieron los sabios anteriores. Fíjate qué bueno estoy preguntando. ¿Sí? Entonces, a priori, se está echando flores. Bien. Entonces dice, Beamar Rabbi Yoshua ben Levi, pero ¿cómo puede ser que Rabbi Hanina diga que Rabbi Yoshua ben Levi es más mayor que él? Si dijo Rabbi Yoshua ben Levi, li hiti Rabbi Hanina lishtot shechalaim beshabbat. A mí me permitió Rabbi Hanina de beber shechalaim. Shechalaim es un tipo de hierba medicinal que se preparaba. Me permitió de beberlo en Shabbat. Sabemos que durante Shabbat está prohibido tomar todos los tipos de medicina o iniciar algo que sea con un fin curativo. Bien, vamos a ver por qué y vamos a ver cómo explica aquí. Ahora, el punto importante cuál es, que Rabbi Yoshua ben Levi, ¿cómo llamó a Rabbi Hanina? Le llamó Rabbi Hanina. Pues si Rabbi Yoshua ben Levi en realidad fuese más anciano que Rabbi Hanina, entonces no le habría llamado Rabbi Hanina, le habría llamado simplemente Hanina. Es decir, Rabbi Hanina quiere decir que le está dando una señal de importancia. ¿Por qué? Porque es más importante, es más mayor. Entonces, esa es la pregunta. Bien, entonces dice, eh,
Entonces, lo que vamos a tratar de entender es lo que dice Rabbi Yoshua ben Levi sobre las medicinas. Dice, espera. Lishtot pshita ditnan. Dice, beber los shechalaim estos, es evidente que está permitido. ¿Por qué? Porque está enseñando una Mishnah. Kol haochlin ve'ochel adam lirfuá ve'chol hamashkin ve'shoteh ela lishchot ve'lishtot shechalaim beShabbat. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta Mishnah? Tenemos una Mishnah que nos dice todo tipo de alimento que va a proporcionar algún tipo de bien curativo a la persona, o todo tipo de bebida que va a proporcionar un bien curativo a la persona la puede tomar en Shabbat. Bien. Pero, ahora tratamos de entender lo que dijo Rabbi Yoshua ben Levi, pero, lishchot, velishtot, shechalaim Shabbat. Pero la intención de Rabbi Yoshua ben Levi no es por el hecho, la novedad de decir que me permitió tomar, sino que me permitió moler las hierbas para hacer shechalaim en Shabbat. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estamos entendiendo cómo funciona esto de la refuá. Es decir, comer y beber algo que está permitido para la refuá, que te cura o que te mejora, está permitido si ya está preparado. ¿Por qué prohibieron los sabios los tratamientos médicos en Shabbat? Porque para hacer la medicina había que moler, y moler es una labor prohibida. Entonces, para evitar que la gente llegase a moler, prohibieron tomar medicamentos. Entonces, dice así, dice, Ejidami, espérate, ¿de qué estamos hablando que le permitió a Rabbi Hanina, a Rabbi Yoshua ben Levi moler las hierbas para hacer Shehalai? Dice, y de Ika Sakanta, dice, si estamos hablando de un caso en el que hay un peligro de vida, es decir, que si no toma ese medicamento puede llegar a morir Hasbe Shalom. Mishera Share, es decir, es evidente que está permitido, porque sabemos que Pikuach Nefesh dojeta Shabbat. Es decir, cuando Rabbi Yoshua ben Levi dijo, me permitió morir, ¿en qué situación estaba? Que estaba enfermo hasta el punto que estaba en peligro de muerte. Entonces, ¿qué le permitió? Y es evidente que le iba a permitir, porque el Pikuach Nefesh pasa por encima del Shabbat. Ahora, veí de Leka Sakanta, y si tenía una enfermedad que no era peligrosa, Mesarasir, está prohibido. Entonces, seguro que no le permitió, en ese caso, moler las especias. Después la gama dice, Leo, la de Ika Sakanta. Dice, en realidad estamos hablando de un caso en el que había un peligro de muerte. Veaji Kami Bayele. ¿Sí? Aquello que le preguntó Rabbi Yoshua ben Levi, ¿sí? Si está permitido hacer esta refuá o no. No le permitió si estaba permitido hacer el medicamento. Le preguntó si ese medicamento le iba a servir o no. Es decir, no le preguntó por la halajá, sino que le preguntó por el aspecto médico. Es decir, mi masia, es decir, esto que yo voy a tomar me va a curar de Nehulalay o Shabbat para que yo llegue a profanar por ello Shabbat. Si me va a curar, voy a profanar, porque realmente voy a moler porque Pikuach Nefesh además me va a salvar. ¿Sí? O lo masia, o en realidad no me va a servir como curación. Velonehul alayu Shabbat. Y entonces no me vale la pena profanar por ello Shabbat. Bien, entonces entendemos la pregunta. La pregunta que le puso Rabbi Yoshua ben Levi a Rabbi Hanina no es con respecto a la halajá si en Shabbat se puede hacer este medicamento o no. Es si este medicamento le va a servir para curarse, por lo que vale la pena profanar Shabbat por ello, o a lo mejor no le va a servir, entonces no vale la pena profanar Shabbat por ello. Se pregunta la Gemara y dice, Maishena de Rabbi Hanina, ¿cuál es la diferencia de Rabbi Hanina? ¿Por qué le preguntó Rabbi Yoshua ben Levi a Rabbi Hanina Davka? Justamente. Que Mishum de Baki Birfuotu. ¿Por qué? Porque Rabbi Hanina era un experto en remedios curativos. Vamos a ver si encuentro por aquí el esto para marcarlos aquí. Vamos aquí. Aquí. De Baki Birfuotu. Rabbi Hanina era un experto en preparar preparativos curativos, preparaciones curativas. ¿Sí? De Amar Rabbi Hanina, pues dijo Rabbi Hanina, Meolam, lo she'alani adam al makat pirda levana vejaya.
Es decir, dijo Rabbi Hanina, nunca me preguntó nadie que recibió un golpe de una mula blanca y vivió. Vamos a tratar de entender qué es esto. Lo que vemos de aquí, ¿qué es? Que la gente le venía a hacer preguntas de medicina. Dice, veja, cajazinan de Haye. Dice, espera, pero nosotros sí que hemos visto que hay gente que vive. Lo que dijo la Virgenina de que toda persona que recibió un golpe de una mula blanca y que muere, al final muere. No es así, porque hemos visto gente que sobrevive a ello. Pues, Emma, ¿cómo tenemos que leer exactamente? Vejayat, es decir, no dice mi pirda le van a vejayá y vivió, sino vejayat, es decir, que la herida se va a curar, ¿sí? Se va a revitalizar. Bien, entonces dice, nunca alguien que me preguntó sobre un golpe por una mula blanca, su herida curó. Bien, es decir, era una herida que no curaba. Vejaca jadinan de mistase. ¿Y acaso no vemos un golpe de este tipo de mulas que sí que se curan? Dice, besumkan inhu. Estamos hablando de una mula cuyo cuerpo es rojo. Vejibaran resh karayhu. Y la cabeza de sus piernas son blancas. Cambrina. De ese tipo de mulas estamos hablando, que su golpe no tiene cura. Dice, Kol makom Shemamina de Rabbi Hanina Kashish. De todas formas, ¿qué es lo que entendemos de aquí? Que Rabbi Hanina era anciano, era más anciano que Rabbi Yoshua ben Levi. Entonces, ¿cómo es que dijo que las generaciones anteriores, etcétera, etcétera? Entonces dice, el Ajikamal, hay que entender bien lo que dijo Rabbi Hanina. No lo dijo para alabarse a sí mismo. Dijo, She'elatan, que She'elash el Rishonim. Dice, fíjate, Rabbi Yoshua ben Levi, que es más joven, de una generación posterior, y viene a preguntar las mismas preguntas que hicieron los sabios anteriores. Es decir, en realidad no se estaba echando flores a él, sino que estaba alabando la agudeza de la pregunta de Rabbi Yoshua ben Levi. Muy bien, ya entendimos a quién quiso alabar la Gemara, todo muy bien. Ahora vamos a la pregunta en sí. Es decir, una vez que yo separé el Ketoret Melojovnav, lo puse en el cucharón, se murió el Kohen Gadol, ¿qué hacemos? ¿El Cohen sustituto puede entrar con el mismo Ketoret o tiene que volver a separar el Ketoret? Dice, Umi amar Rabbi Hanina Aji, ¿y acaso dijo así Rabbi Hanina, que puede volver a entrar con el mismo Ketoret? Deja amar Rabbi Hanina, pero si dijo Rabbi Hanina, Bepar, es decir, que dijo la Torah, Bezot llevó a Aarón la Kodesh, con esto vendrá Aarón al Kodesh, dentro del santuario, Bepar Ben Bakar, con un toro, Velomi vedamos el par, pero no con la sangre del toro. Amar Rabbi Hanina, sobre esto dijo Rabbi Hanina, que Toret Shehafana Kodem Shehitat Apar lo va a saber lo club. Es decir, cualquier Ketoret que separó en sus palmas antes de huelle del toro, no hizo, es como si no hubiesen hecho nada. Porque este era el orden del servicio. Antes de la shejitá del toro y solamente después separar el ketoret. Entonces, si el Cohen moría, bien, para que el siguiente Cohen pudiese meter el ketoret, ¿qué tenía que hacer antes? Tenía que hacer la shejitá del par. Porque una persona que separó el ketoret sin haber hecho la shejitá del par es como si no hubiese hecho nada. Dice, aji cámara, así es como hay que entender. Mi decami baile, ha miklal de casabar, bepar filu bedamos el par. Es decir, del hecho de que viene a preguntar Rabbi Yoshua ben Levi, ¿qué entendemos sobre el tema de que separó el que todo te murió? ¿Por qué le vino a preguntar eso? Porque él opina que par va a filu bedamos el par, es decir, que la sangre del toro es comparable al toro en sí. Y entonces, una vez que yo tengo la sangre, es como si tuviese el toro ahí mismo. Y entonces, por eso podría llegar a decir que podría entrar con el mismo que tore. Ulmai, disbárele. ¿Sí? Y entonces, según lo que él piensa en cuanto a la sangre del toro, su pregunta realmente es como la pregunta de los Rishonim, de aquellos sabios previos. Mai habe ale. Entonces, ¿qué hacemos con ello? Con esta duda. Amar Raspapa, dijo Raspapa, hijo fen vejoser vejofen. Es decir, ¿cuál es la cuestión aquí? Que el Cohen Gadol primero toma en sus palmas ketoret, lo pasa al cucharón, y luego dentro del Kodashim tiene que volver a pasar las palmas, el ketoret a sus palmas, para después echarlo sobre las brasas. Esto se llama
Jofen vejoser vejofen. Y entonces, en ese caso, Javerón Ignaz bejafillanto, su compañero puede entrar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, dentro del Kodesh HaKodashim va a volver a hacer jafina. Deja Mikaima jafina, porque él va a cumplir con esto de la jafina. Cuando esté dentro de vuelta y lo va a pasar a sus palmas. ¿Está muy bien? Ahora bien. Y She'en Jofen vejoser vejofen. Pero si decimos que no va a haber esta posibilidad de que va a tomar en sus palmas, luego va a volver a hacerlo cuando vuelva a entrar dentro del Kodesh HaKodashim, y va el aj, entonces ahí tenemos la pregunta. Entonces, ¿cómo puede ser que cumpliese con lo que separó el primer Kohen Gadol? No va a poder, porque a fin de cuentas, la segunda opción que es que en lugar de pasarlo nuevamente a las manos, directamente lo vierte sobre las brasas. Entonces ahí en ningún momento el Kohen que está haciendo este servicio ha hecho jafina, ha tomado en sus palmas el ketor. Para amarle Rabuna, ver de Rab Yoshua, le Rav Papa, le dijo Rabuna, le dijo Rab Yoshua, Rav Papa. Dice Adraba, al contrario. Y Jofen, Bejoser, Bejofen. Si el Cohen primero toma en sus palmas, luego lo pone en el cucharón y luego dentro del Kodesh HaKodashim vuelve a ponerlo en sus palmas. ¿Sí? Entonces ahí no hay duda, estamos seguros. Lo yikanesa herbe jafinyanto, no puede entrar otra persona con su jafina. ¿Por qué? Y Efshar shelo yechzar velo yotir. Es imposible que si yo cambié de persona, el primer Cohen que murió fue el que tomó el ketoret en sus palmas primero. Si dentro del Kodesh HaKodashim el otro Cohen tiene que poner en sus palmas, ¿qué va a pasar? Que no son el mismo tamaño. Entonces, o va a sobrar o va a faltar. Es imposible que no falte o que no sobre, no falte o no sobre. Veía en Jofé, Bejosé, José. Pero si no vuelve a poner en sus manos lo que ya puso antes, Tiba y Elaj. Entonces, ¿cuál sería la ley sobre entrar con lo que separó su compañero? Ahora, dice, de Ibayelehu, Jofen, Bejofen, Olo. Es decir, viene a explicar la Gemara cuál es la duda sobre nuestra Mishnah, sobre este asunto. Dice, Tashma, ven y aprende. De caja ya midata. Es decir, este tema de que puso en las manos, luego en el cucharón y luego vuelve a poner en sus manos. ¿Sí? Se entiende muy bien con lo que estudiamos en la Mishnah. En la Mishnah dijimos que dice, Vekaj allá midata, y esta era su medida. ¿Qué quiere decir? Dice, Mailav, Keshem Shemidata mi bachutz, Kaj midata mi mifnim. Que la misma medida de Ketoret que puso fuera en sus manos tiene que ser la misma medida de Ketoret que ponga dentro en sus manos. Entonces dícelo, responde a la dice no. Dilma, Shimratzala, Sod Mida, o sea, a lo mejor lo que nos viene a decir que midata como la medida, ¿qué quiere decir? Que si le apetece al Kohen Gadol hacer una pala con la medida exacta de sus manos, adelante. Inami, o también podemos decir, Shelo Yexar, Shelo Yotir, es decir, que no le falta o que no le sobre al Ketoret, a las palmas. Entonces viene y nos dice ahora la Gemara, perdón, vamos a pasar a la, página, a la cara B. Dice Tashma, ven y aprende. Que Tzaduose, para entender ¿sí? Si el Cohen podía llegar a poner de vuelta el Ketoret en sus manos o no, vamos a entender cómo hacía el Cohen dentro del Kodesh HaKodashim. Dice, ¿cómo hacía? Que Tzaduose, dice, Veojez etabazach, es decir, entraba al Kodesh HaKodashim, sujetaba el cucharón donde estaba el Ketoret, Berroshet Beotav, con la punta de sus dedos. Y algunos dicen Beshinab, con sus dientes. Umale begudalo, ad shemagat leben atzile yadad. Y entonces lo sujetaba con sus pulgares hasta que llegaba a tocar el hombro. Bien, y de esa manera tenía así la pala, y después ¿qué hacía? Con los pulgares iba empujando hasta que saliese todo. Bien, leben atzile yadad. Dice, Umahazirá leto hafanav, hofnav, vetzobra, es decir, que hace del ketoret una montaña, es decir, ya lo pasó a las manos. ¿Cómo ahora va a poner el ketoret sobre las brasas? Ahora dice, vetzorba, que de sheye ashana shohe, lavo. Dice, no, cuando lo ponía sobre las brasas lo ponía como un montoncito. ¿Para qué? Para que el humo no salga tan rápido, para que le dé tiempo a salir del Kodesh HaKodashim.
Y Shombrim, y algunos dicen, Mefazra, que de Sheye Hashanah Maheret, lavó. Algunos dicen que no, que al contrario, extendía el ketore sobre todas las brasas para que el humo llegase pronto. Y esta es una labor muy difícil que se hacía en el Bet Hamikdash. Pregunta la Gemara, Zohi Betulo, dice, este es el trabajo difícil del Bet Hamikdash y no había más. Dice, Haika Melika, tenemos la Melika. Melika habíamos dicho que era la forma en la que se le rompía la nuca al ave para hacerle la shajita. Ve Haika Kemitza, y está el tomar la harina con el puño, que tiene que ser la medida exacta. Ela, Zohi Abodak Kasha. Entonces, ¿cómo vamos a entender lo que hemos dicho? Este es uno de los trabajos más difíciles, me abodot akashot sheba migdash, de los trabajos difíciles que había en la boda del Bet Hamikdash. Entonces, concluye la Gemara este tema y dice, Shmamina, ¿qué aprendemos de esto? Jofen, Bejoser, Bejofen, Shmamina. Es decir, que el Cohen primero cogía el ketoret en sus palmas, lo echaba en el cucharón y cuando entraba dentro del Kodesh HaKodashim volvía a ponerlo en sus palmas. Y efectivamente esto es lo que aprendemos de aquí. Entonces ahora vuelve a preguntar la Gemara y dice, Ibai Eleu, tenemos otra pregunta. Shahad Bamet. El Kohen Gadol le hizo la shejita a su toro y se murió. Mahu Sheikan Esajer. ¿Qué es lo que pensamos? Si viene otro Cohen, el sustituto, y coge lo que ya degolló el Cohen que murió y entra con ello al Kodesh HaKodashim, con la sangre. Sheikan Esajer Bedamó, dice, mi ambrinan, Bepar, Afilu Bedamos el par. Dice, bueno, ¿por qué? Se puede, ¿por qué? Porque cuando la Torah nos dice, Bezot Yabó Aarón al Kodesh, con eso vendrá Aarón al Kodesh HaKodashim. Bepar Ben Bakar, ¿qué quiere decir Bepar Ben Bakar? Con un toro. Quiere decir incluso con su sangre. Vafilo Bedamos el par. O Dilma, o a lo mejor no es así. O a lo mejor Bepar, velo de Bedamos el par. Es decir, que tenía que entrar con el toro, pero no con la sangre del toro. La Gemara va a tratar de explicar y dice así. Rabbi Hanina Omer dijo Rabbi Hanina, Bepar, velo Bedamos el par. Es decir, con el toro, pero no con la sangre del toro. ¿Qué quiere decir? Que el Cohen sustituto tiene que volver a hacer shajita de otro toro. Beresh Lakish Amar, y Resh Lakish dijo, Bepar, Bafilo, Bedamos el par. Es decir, que con el toro, incluso con la sangre del toro, es decir, que no hay que volver a hacer una shejita. Y otra cosa dijimos sobre esto. Rabbi Ami Amar, dijo Rabbi Ami, Bepar, velo Bedamos el par. Es decir, él opina así también, que es con el toro y no con la sangre del toro. Rabbi Ishaq Amar, Rabbi Ishaq dijo, Bepar, Bafilu, Bedamos el par. Es decir, está trayendo diferentes opiniones sobre esta aseguración. Ahora tenemos una objeción. Dice así: Iti Rabbi Ami, Rabbi Ishaq Nafja. Le vino a objetar Rabbi Ami a Rabbi Ishaq Nafja. En cuanto al Corbán de Pesaj, que estudiamos Masejet Pesajim, estuvimos estudiando durante 3 meses, ¿sí? Entonces, 4 meses, ¿verdad? Entonces vino a preguntar, ¿sí? Sobre este corderito del Corbán Pesaj. Dice, Umoshkin yedehem mimenu. Perdón, Mimnin, Umoshkin yedehem mimenu, al sheyishachet veimita, al sheyizrok mi bayele. Es decir, dijimos que el Corban Pesach tenía que ser para las personas que se apuntaron en él. Lo que nos está diciendo aquí la Mishnah que trae aquí de Pesachim, que es que uno se puede apuntar o salir del grupo de ese Corban Pesach hasta que se le haga la shejitá del Corban Pesach. Y tratamos de entender si incluso después de que se hizo la shejitá, al corderito todavía se le llama corderito. Como Rabbi Ishaq, que opina en cuanto al toro del Cohen Gadol, que incluso que ya le hizo la shejitá, todavía se llama el toro, y por eso puede entrar el Cohen sustituto con ello. Dice, Ashi Izrok mi bayele. Entonces debería haber dicho la Mishnah y enseñarnos que está permitido sumarse a un cordero del Corban Pesach o salirse de la cuenta hasta que tire la sangre. Y entonces esto es una dificultad para Rabbi Ishaq. ¿Qué dijo Rabbi Ishaq Nafja? Dijo, Nimnin, Umoshkin, Yedehem Imenu, Ashe Yishachet,
hasta que se le haga la shejitá, pero no habla de hasta que se le tira la sangre en el altar. Entonces, Shane Atan dice, no, ahí es diferente. Te va a responder Rabbi Yitzhak Nafja. Dice, ahí es un caso particular. Porque Dichtiv, Miyot Mise, Mejayute Dese. Es decir, y si son pocos en la base, en la casa, Miyot Mise, para hacer para un solo corderito. Entonces, de ahí nos enseña la Torah, y dice Miyot Mise, que dice, quiere decir que tiene que estar vivo. ¿Sí? Marzutra dijo Marzutra, en Podim, no se puede recuperar. Sobre la ley del Peter Hamor. Es decir, cuando una burra tiene un burrito, ¿sí? un jamor que es primogénito, es el primer burro macho que nace de esa burra, ¿sí? O de esa asna, o como lo queramos llamar. Bien, entonces, sabemos que nos dice la Torá que Bejol Peter Hamor debe ser que lo tienes que intercambiar por un corderito. Entonces, ahora nos va a hablar sobre eso. Dice Meti Marzutra. En Podim no se hace pidión, es decir, esa mula o ese burro, no se le puede hacer nada con él porque no es un animal kasher, por eso le tenemos que hacer pidión. Ahora, ese pidión no se puede hacer. En Podim, lo beaegel, no con un becerro, velo bejayá, ni con un animal salvaje, velo bishkutá, ni con un animal que ya fue degollado, velo bitrefá, ni con un animal que esté enfermo de muerte, velo bekilaim, y no con animales mezclados, velo bekoy, otro tipo de mezcla de animales, ela besé, sino únicamente con un corderito. Así es como nos dice la Torah. Dice Shani Atan, dice ahí es diferente porque de Yalif se mi pesa. Porque ahí aprende de la repetición de la palabra se en este contexto y en el contexto de Pesach que las leyes son similares. Porque, pregunta la Gemara y dice, y Malehalan, igual que ahí más adelante en cuanto al Corban Pesach, tiene que ser un Corban Zahar, macho, Tam, que sea íntegro, Uben Shana, y de un año de vida. Afkan, entonces aquí también, Zahar, Tam, Uben Shana, a lo mejor también aquí, para el pidión del Peter Hamor, también tiene que ser un corderito con las mismas características, que sea macho, que sea íntegro, que tenga solamente un año. Talmud Lomar, pues viene la Torah y nos añade y nos dice Tifde riba, es decir, que pone muchas veces en la parashá del Bejor la palabra Tifde, para decir que lo vas a redimir. Bien, entonces del hecho de que se repite la palabra Tifde, venimos a excluir el hecho de que es verdad que yo aprendo del Corban Pesach, pero no aprendo todo, solamente aprendo algunas leyes sobre ello. Dice, y tifde riba. Ahora, pero si vino a añadir este tifde varias veces, incluso kuleh unami, dice, inken se mayanele, es decir, no solamente si aprendimos del Corban Pesach, entonces todo, ¿sí? Es decir, las mismas leyes que se aplican al Corban Pesach se deberían aplicar al pidión del Peter Hamor. Dice, y tifde, riba filuculonami. Muy bien. Dice, ¿qué? Por lo tanto, se mayanele. ¿Por qué la Torah viene específicamente a decirnos la palabra se? Sino, seguro que es para enseñarnos que justamente con un se, con un corderito, velo kol elu a shenuyim lemala. Y no con todos los otros tipos que hemos mencionado arriba. Es decir, con el egel, con el becerro, o con el animal salvaje, o con un animal que ya se le hizo shejitá. Todo eso es lo que nos viene a excluir y únicamente nos incluye el tema de que sea un corderito para también el Peter Hamor. Muy bien. Estamos por aquí. En realidad ya pasamos de página. Así que vamos a seguir un poquito más en nuestra página, ¿sí? Y mañana abriremos la página. Dice, Itibe, vino a preguntar a Rabbi Israel Nafja, a Rabbi Ami. Él piensa que el Cohen que está sirviendo detrás del otro Cohen que estaba antes, que murió, dijimos, ¿verdad? Tiene que hacer nuevamente la shejitá del par. Que Tible Inyan par Cohen Mashiach está escrito en cuanto al tema
del toro del Cohen Mashiach, del Cohen ungido. Veotzi et kol apar. Es decir, volvemos a tratar de entender qué es lo que está diciendo con par. Dice, sacará todo el toro. ¿Qué quiere decir? Que cuando la Torah está mencionando al par, incluso que esté muerto, lo sigue llamando par. Lo sigue llamando toro. Ahora dice, Yotzi et kulo. Por lo tanto, la intención del pasuk, ¿sí? Que es para llamar toro también después de la muerte. Entonces, vamos a decir, perdón. Es decir, que viene a excluir todo lo que no es común. Entonces pregunta la Gemara y dice que Tirbe Korbanot Yom Kippur está escrito en cuanto a las ofrendas de Yom Kippur. Bet para Hatat, Bet Seir a Hatat. Es decir, el toro del Hatat y la cabra del Hatat. ¿Sí? Amar Raspapa dijo Raspapa, Beor Ubasar Uperesh. ¿De qué está hablando aquí? De la piel, de la carne, del excremento. De culo alma lo obliga, ahí no hay discusión. Que se llama par también. Se llama también el toro. Ahora, Kiplige, ¿dónde está la discusión? Dice Bedam, perdón, Kiplige Bedam. Un sabio opina, Marishak, dice Dam y crepar, es decir, que la sangre recibe también el nombre de par. Umar Sabar, y el otro sabio opina, Dam lo y crepar, que la sangre no se llama el toro en sí. Entonces, continúa la cámara y dice, Amar Rabashi, dijo Rabashi, Mistabra, que manda Amar Dam y crepar. ¿Te parece más lógico pensar el punto de vista en el cual nos dice que la sangre también se llama el toro? ¿Por qué? Porque está escrito. Besó llevó a Aarón en la Kodesh. Con esto vendrá Aarón a Cohen dentro del Kodesh. Befar ben Bakar. Es decir, con un toro con un toro. Atu becarne me ayele. Dice, ¿y acaso? Dice, cuando dice, con esto vendrá al Kodesh. Con un toro. ¿Qué? ¿Acaso Aarón lo va a coger al toro de los cuernos? ¿Lo va a llevar para adentro? ¿Sí? Ela bedamo. Entonces, ¿de qué está hablando? De la sangre. Becarele par. Y entonces ahí, por eso, a la sangre todavía la llama par. Veída. Pregunta de Mará. Esto que estamos diciendo, que piensa que la sangre no se le llama par, no se llama toro. Ma kabanata Torah. ¿Cuál es el motivo de la Torah para esto? ¿Acaso va a hacer entrar el toro con sus cuernos para santificar al toro? Responde el Gamará y dice, Kaj, Be'er, Tapasuk. Así vamos a explicar el pasuk. Bame Ukshar, ¿con qué va a ser validado Aarón para entrar en el Kodesh Kodashim? Es decir, de todo lo que tenía que hacer, que es lo mínimo necesario para ya poder entrar al Kodesh Kodashim, tenía que haber hecho dos acciones. Bepar, Benbakar, Lehatat, es decir, tenía que haber ya sacrificado el par Benhatat, es decir, a Helios. Perdón, perdón. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Cohen para poder entrar dentro del Kodesh HaKodashim? Tenía que haber sacrificado un par de Embakat, Lehatat y un Ail Leola. Es decir, si no ha hecho todavía eso, entonces no puede entrar al Kodesh HaKodashim. Y por eso lo sigue llamando par. No porque una vez que esté muerto va a seguir siendo un par, sino porque si no hizo esas cosas, no se llama que está apto para entrar en el servicio al Kodesh HaKodashim. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Que tengamos todos una excelente noche. Hazaku Baruch para todos. Nos vemos mañana.